Grupo México no solo tiene un dueño, claro, el mayoritario es Germán Larrea Mota Velasco, pero ¿quiénes forman parte del Consejo de Administración? ¿Quiénes son los socios de Germán Larrea Mota Velasco? Y es importante que también usted lo sepa, porque no es fortuito que Germán Larrea haya sido defendido de tal magnitud como lo fue y lo sigue siendo. Bueno, quizá tenga que ver con que muchos de los que forman parte del Consejo de Administración pues son exactamente los mismos que respaldan, por ejemplo, a los medios de comunicación. A ver, por ejemplo, ¿quién? Mira, está en el Consejo de Administración de Grupo México, Claudio X González Laporte. Claro. Claudio X González Laporte. Fidel Velázquez del sector privado, que ha sido director del Centro de Estudios del sector privado, naturalmente, 2 veces presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo que agrupa a los más ricos de nuestro país, y que pues fue consejero de Carlos Salinas, y es el personaje que está en muchos consejos de administración, además de la empresa familiar que es Kimberly-Clark de México. Y claro, es el padre de Claudio X González Guajardo, quien en su casa de las Lomas de Chapultepec armó la coalición Va por México. Entonces, ese es uno de los que forman parte del Consejo de Administración de Grupo México, Claudio X González Laporte. ¿Quién más? Antonio del Valle Ruiz. ¿Quién es Antonio del Valle Ruiz? En otras ocasiones nos hemos ocupado aquí de él, pues es un banquero y hoy dedicado fundamentalmente, bueno, al asunto de la energía, pero también a la petroquímica. Y fue dueño de Grupo Vital, y apenas hace unos meses, su hijo, el hijo de Antonio del Valle Ruiz, Antonio del Valle Perochena, era el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo que agrupa a los más ricos de México. No hay casualidad. ¿Quién sucedió a Antonio del Valle en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? Pues lo sucedió Rolando Vega Sáenz, quien es miembro también del Consejo de Administración del Grupo México. He mencionado 3 nombres. Hay otros personajes que han tenido también una presencia importante en el sector privado, como Antonio Madero Bracho y Emilio Carrillo Gamboa, por ejemplo. Y otro miembro del Consejo de Administración de Grupo México es Carlos Rojas Mota Velasco, familiar directamente de Germán Larrea. Y un personaje que también es consejero de Grupo México se llama Alfredo Casar Pérez. Yo no sé si sea hermano de María Amparo Casar Pérez, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo que digo es, los apellidos coinciden. Alfredo Casar Pérez y coincide con los apellidos de María Amparo Casar Pérez, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y son datos que pienso es importante tener cuando se habla de Grupo México, que no es solamente Germán Larrea Mota Velasco, son otros magnates que también magnates que forman parte de otros consejos de administración. Sí, sí. Es decir, meten dinero, se diversifican, No, ya son los ya mismos.
Sí, digo, sería mejor que hubiera un sector, una élite empresarial más diversificada. Claro. Sería muchísimo más saludable. Lo que pasa es que en México se concentró la riqueza, Álvaro, en muy pocas manos y eso hace que en los hechos, pues para diversificar sus portafolios, para diversificar su dinero, pues estén en un consejo de administración y en otro, y en otro, y en otro, porque en realidad pues son un puñado de individuos los que, pues como ha sido en México, Álvaro. Cada vez que hay un reparto de riqueza de este tamaño, pues como lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, como lo que impulsó el neoliberalismo en México, pues es lo mismo que sucedió, digamos, con Porfirio Díaz. Es exactamente lo mismo. Un puñado de empresarios, algunos de ellos extranjeros, son los que administran el grueso de la actividad económica y el resto pues son los otros que batallan, que sí pagan impuestos. Ahí es donde, fíjate, debería haber una mayor conciencia de cierto nivel empresarial, que es el que sí paga impuestos. Ahora pagan todos, pues, ¿no? Pero ese nivel empresarial que se deja influenciar por los machuchones, por los más ricos. Por los que no pagan impuestos. Por los que no pagan impuestos. Solían pagar impuestos. Sí, que se sienten de clase media, media alta y que lo ocupan, no ocupan esa media alta y no se sienten representados por un gobierno que hace pagar a los de mero arriba. ¿Y no, por qué van a pagar? Pues bueno, cuando no pagan los de mero arriba, en realidad lo que sucede es que en la clase media cae la mano del Estado, aquí y donde sea. No estoy hablando nada más de México. Aquí donde sea, si los grandes no pagan, por eso el movimiento es tan poderoso en Estados Unidos de Tax the Rich, que es un movimiento que ¿cuándo va a triunfar? Pues el día que ganen en Estados Unidos un presidente que tenga la voluntad de pelearse con todos los machuchones, que no le importe pues pelearse con los machuchones porque no tiene ahí clavados sus intereses, ese día Estados Unidos va a taxar, como se dice en Estados Unidos, a los más ricos. Pero en realidad, pues digo, como pasó aquí en México, que el que llegó un outsider completamente, un personaje que no estaba vinculado con esas élites, dijo, pagan estos, sin bronca, sin meternos en bronca con ellos, simplemente no vamos a exentar impuestos y punto. El día que sucede eso en Estados Unidos, pues la sociedad estadounidense va a ser más equilibrada porque tiene las mismas deficiencias de acumulación de la riqueza que nosotros. Hoy sale, por cierto, y es parte de las razones por las cuales el peso tiene una mejora. Digo, anda en esas bandas, ¿no? En el piso de los 17 y en el piso de los 18, ahí anda, fluctuando, ahí se mueve. Tiene episodios de presión, pero ahí anda en esa banda que es, bueno, son momentos inéditos los que estamos viviendo. Pero hoy hubo también salió el indicador de confianza empresarial que aumentó 2.8. ¿Cómo está en general el indicador de confianza empresarial? En realidad está en niveles bajos justamente por eso. Al sector empresarial le encantaba Peña. Ahí alcanzó sus niveles más altos. Ahí al sector empresarial, incluso a la prensa, porque también se promueve, pues, el sector empresarial se mueve mucho con lo que dice la prensa. Entonces, pero donde alcanza su pico, su mayor pico, es con Peña. Imagínate nada más. Un personaje como Peña es el que puede inspirar a la clase empresarial mexicana. También te dice cosas eso, ¿no? La principal, Alejandro, ¿qué es la principal desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que les gusta? Es el dinero, a como sea. Y un ladrón, un corrupto como Enrique Peña Nieto. Ay, los pone tan alegres. Claro. O sea, ¿a poco no sabían que Enrique Peña Nieto era un corrupto desde que era gobernador? Claro. Pues claro que lo sabían. Claro. Pero por eso lo apoyaron y por eso lo impulsaron. Bueno. Y por eso lo veían no con respeto. Porque a alguien como Enrique Peña Nieto no se le puede ver nunca con respeto, con desprecio. Pero
Pero útil. Le es útil, exactamente. El ladroncillo útil. A ver, es no le hace que fulano o fulana sea corrupto. Lo importante es que nos deje hacer negocios. Claro. ¿Y qué tipo de negocios? Pues negocios corruptos, hombre. Sí. Negocios corruptos. Ese es el asunto. Y acuerdos. Te interrumpí, Alejandro. No, pero es exactamente eso, Álvaro, lo que estás diciendo. Y negocios inmorales, porque ahí es donde se va la exención de impuestos al techo. ¿No? Venía con Fox, con Calderón, con Peña, ¡pum!, al techo. Y alcanza, Álvaro, su mayor desestacionalizado alcanza en octubre la perspectiva de que llegara Peña Nieto. En octubre del 2012, 59.4, el mayor pico en ya la cifra, la serie desestacionalizada. 59.4 de confianza empresarial. Nunca alcanzaríamos ese nivel en ningún momento. Sabían que ese personaje, como bien lo dices, venía del Estado de México. Él y todo su equipo. Él y todo su equipo. Es correcto, porque eso hay que pensar. ¿No? Que son equipos completos, camarillas completas, facilitadores de la corrupción, mafias, aliados con... ¿no? Y ahí van los empresarios alegres. La mayor alegría la tuvieron en ese momento. Obvio, la situación estaba de la tiznada con Peña, porque aun cuando los dejaba hacer lo que quisieran, pues la confianza se empezó a ir al piso, y luego entra López Obrador y no les cae bien, punto. Y trae una campaña negra en contra, y pues obviamente pues es comunista, come niños, pues en fin. Señor Delgado, es un día muy interesante y no hemos empezado. Sí, no. Pero bueno, esto era parte de las noticias. Y de hecho, parte, y es muy importante, perdón, Alejandro. Claro. Porque es, digamos, el primer día de veda electoral después de la campaña y ya está, digamos, tranquilo, o eso se supone que debe ocurrir. Ya no hay campañas, ya no pueden hacer actividad proselitista los partidos, los candidatos, las coaliciones, nadie puede andar promoviendo el voto ni a favor ni en contra, porque entonces sí incurre en un delito. Siguen teniendo vigencia, por supuesto, las garantías que consagra la Constitución, como la libertad de expresión, sin duda, pero también los medios y los periodistas tenemos que ser responsables de no desafiar a la ley y al sentido común y a la integridad. De manera que, pues sí, los llamados a votar a favor o en contra, pues no, se vale. Tal cual. Yo creo que vale la pena, ya que nos metimos a lo de Grupo México, Álvaro, si a ti te parece, que de una vez, porque el día de hoy el presidente detalla bien cómo se dio el acuerdo con Grupo México, porque ya cerró. De hecho, el chipote que tiene la acción, ese brinquito que tiene la acción de Grupo México, tiene que ver con que ya se cerró el tema de la vía férrea esa, por la que había ya casi una revolución en México. El comunista ya se había apropiado con armas, se había apropiado de un tramo de 120 kilómetros de los 11,000 kilómetros que tiene este señor concesionados. 120 kilómetros. Y un escándalo. La confianza empresarial al piso. Voy a hacer otro paréntesis, Alejandro, porque es muy importante lo que tú decías respecto de los grandotes, entre ellos Germán Larrea. El paréntesis tiene que ver con con un movimiento que existe en Estados Unidos y que también hay otras expresiones en el mundo, y en México debería ser cada vez más fuerte. Debería haber un movimiento en México que obligue, si es que no quiere quien gobierne, a aumentar los impuestos a los que más tienen. Ya estuvo bien. Necesitamos un gobierno más de izquierda, y más de izquierda significa que los que más tienen
más paguen. Porque eso es lo que se hace exactamente con la clase media. Los que nos cargan la mano. Correcto. Entonces, no puede ser posible que si a mí me cobran 35% de impuesto sobre la renta, a Ricardo Salinas Pliego o a Germán Larrea o a Emilio Azcárraga, que anda muy calladito, desde hace tiempo, Sí. Y Televisa en general, paguen exactamente lo mismo. No, que paguen Correcto. más. Correcto. Entonces, quise hacer ese paréntesis, Alejandro. No, es importantísimo. Porque no es solamente un asunto de voluntad de quienes gobiernan en el Ejecutivo y en el Legislativo. También es un asunto de la ciudadanía, de la población, que exija que esos paguen, contribuyan al desarrollo del Claro. país. El impuesto, los impuestos, Álvaro, son la manera, digamos, más creativa que una civilización ha desarrollado para garantizar la redistribución de Sí. de la riqueza. Es la más creativa, digamos. Hay muchas maneras de redistribuir la riqueza. Unas son por la mala. De hecho, pues durante mucho tiempo la redistribución se dio por la mala. Un imperio llega e invade otro imperio, paga todo mundo, les arrebata su riqueza y luego la mandas a otro lado, y quienes te acompañan en esa invasión pues se llevan una parte de esa riqueza, por ponerlo de manera muy burda. Los impuestos son, digamos, en una civilización, una manera la más refinada, digamos, para redistribuir la riqueza de un pueblo, de una nación. Nada más que los que tienen más herramientas para pagar, pagan corrupción, compran políticos. ¿Para no pagar? Para no pagar. Cuando es la herramienta que está hecha para que todos contribuyamos al desarrollo de una nación parejitos, medianamente parejitos. Y estos, pues bueno, Ahora, fíjate, lo que dices es muy importante. ¿Por qué no consideramos que en varios de los aspectos que fueron muy importantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no considerarlo que fue un primer impulso hacia la izquierda? Y en muchos aspectos ese impulso se dio hacia el centro, que sería, digamos, por ejemplo, en el caso de los impuestos. Era muy importante primero que pagaran. Estos machuchones, que pagaran impuestos como pagamos usted, yo, como pagan la gente más pobre, que paga un impuesto o lo paga porque lo paga. Cuando va y compra un kilo de frijol, paga IVA. Es un impuesto al consumo, ahí está el impuesto. Va y compra un kilo de tortillas, paga paga el impuesto al consumo y paga una cantidad bárbara de otros impuestos que vienen ahí también agregados. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, todos los impuestos que asumen un campesino para el que siembra la mercadería, es decir, el grano. Todos los impuestos que pagan los transportistas, todos los impuestos que paga una tortillería, todos esos, Álvaro, también están distribuidos. No es solamente el impuesto al consumo, sino en el precio final están ahí incluidos todos esos impuestos. Entonces, no crea usted que la gente más pobre no paga. Por supuesto que paga impuestos. De hecho, viene, Álvaro, en una manzana, ahí adentro está el impuesto al consumo y todos los demás impuestos que vienen desde atrás en la cadena. Entonces, por esta cosa de que, sí, claro, pues es que los pobres no pagan impuestos. No, los pobres pagan, y además en proporción de su propio ingreso es exorbitante, es una locura. Por eso era una aberración que en su momento el PRIAN quería imponer el IVA a medicinas y alimentos. Y la lógica neoliberal era oye, pero vamos a tener más recaudación y se les va a regresar. Esa era la promesa. Lo copeteado se le iba a regresar copeteado a los pobres, como decía Fox. En la proporción de una persona que gana
el salario mínimo, pagar IVA en alimentos y medicinas, pues implicaba una parte importante de su ingreso. Sí, a los multimillonarios, como Germán Larrea, pues, pagar IVA no es problema, así compren un avión. ¿Cuánto representa ante su fortuna? Eso, muy poco. Pero una persona que tiene un ingreso pequeño o mediano, sí, evidentemente impacta de una manera mucho más contundente, y un impuesto del 16%, como es el IVA, lógicamente le deteriora su poder de compra y su calidad de vida, si de por sí. Entonces, por eso es importante también hablar de los que pagamos impuestos. Los que somos cautivos, no hay manera de poder zafarse. Claro, hay muchos trucos, ¿no?, de elusión y de evasión, pero hay quienes no podemos. No, aunque querramos. Y además, yo no quiero. No, es correcto, así es. Sí, además, tengo una responsabilidad, un deber de pagar mis impuestos, y lo hago con toda puntualidad siempre. Así es. Además, es un compromiso. No hay mayor gozo no debe haber más gozo para cualquier individuo, no verlo como una carga, sino como el hecho de compartir algo. No, de repente si llega un fregadazo, bueno, y dices, sí, claro. Ay, caramba. Sobre todo, bueno, son ramalazos, pues es que eso no va a dejar de doler, pero tiene que cambiar la actitud. Claro. Es compartir al desarrollo, es compartir al crecimiento. Entonces, retomando lo que planteabas, Álvaro, que es muy interesante, considerar que este sexenio logró casi lo imposible, que era hacer que estos que tenían secuestrado el Estado mexicano, que mandaban sobre las políticas públicas, que las creaban ellos, las provocaban la necesidad de las políticas públicas. ¿Qué significa eso? El mejor ejemplo, Álvaro, es Claudio X González. O sea, ahí está, hago un documental, me siento con un periodista famoso, hago un documental, exhibo que los maestros son una bola de borrachos inconscientes y que tienen al país sumido. Les digo a los empresarios además que son pinches delincuentes, y luego voy y cabildeo con el gobierno. No tengo problema, soy parte de ellos. Mi papá ha sido asesor de presidentes, yo mismo he sido asesor de presidentes, llevo esta idea y a eso se les conoce como creadores de políticas públicas. O sea, son creadores de origen de las políticas públicas. ¿Cuándo iba a progresar en manos de estos? ¿Cuándo iba a progresar una idea de hacer que pagaran los que no pagan impuestos? Que un extranjero viniera aquí y no pagara impuestos, como Walmart, como todas esas, es una mentada. Pero que no lo hicieran los mexicanos, Álvaro, es 2 veces una mentada. Porque, oye, si un mexicano sabe en qué condiciones se encuentra este pueblo, un empresario mexicano con un gramo de sensibilidad sabe lo que se sufre en ciertos estratos. Entonces, ya lo hizo. Vámonos, ya lo empujó hacia que paguen estos. Lo siguiente va a ser una miscelánea inteligente en donde se le dé un aire a ciertos sectores que han estado bajo presión, que pagan más, etcétera, y que los grandes, los machuchones, ahora paguen cuotas, impuestos mayores. Ese es el asunto. Entonces es pensar que el jalón del péndulo, que el péndulo ni siquiera tiene por qué regresarse hacia la derecha en el corto plazo, sino que tiene que estirar más hacia la izquierda, hacia crear una situación realmente que cambie la vida de los individuos, de las mayorías. Ese sería lo ideal. Considerar que en muchos, pues hasta donde dio es hasta el centro. Mover políticas públicas hasta el centro, y que se necesita moverlas más hacia la izquierda, con el único deseo de que la gente, las mayorías, Álvaro, agarrarlas y jalarlas hacia acá, no bajar a los de arriba. Ya están bien, hombre.
ya no hay manera de que Germán Larrea se gaste este dinero, aunque se ponga a gastar todos los días en lo que se le pegue la gana de manera más irresponsable. Nunca se va a poder gastar absolutamente todo lo que creó o lo que más bien le permitieron crear. O sea, ya esos ya no, hombre, pero jalar a los de abajo, acercarlos. Sí, sí. Al bienestar. Sí, es decir, y también, lógicamente, que el uso de los recursos que se recaudan por la vía de los impuestos sea eficiente y sea honrado. Es decir, que el Estado, en todas sus instituciones, haga un uso responsable y eficiente de esos recursos que aportamos todos los que pagamos impuestos, en la idea de que haya desarrollo en el país. No solo crecimiento. Crecimiento puede haber poco o mucho, crecimiento económico, pero lo que debemos fijarnos es que haya desarrollo. Es decir, que no haya mexicanos que estén en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Por cierto, Alejandro, hoy, además de que se conmemora el Día de la Marina, hoy hace 117 años, el 1 de junio de 1906, estalló la huelga de Cananea, que es pues un movimiento de trabajadores que pues son precursores de la Revolución Mexicana. Y fíjate, ¿de dónde es? ¿Dónde nació Claudio X González Laporte, por cierto? En Cananea. Híjole, la apropiación de la revolución. Álvaro, y además, todavía para que te enchiles, ¿de quién es Cananea? De Germán Larrea Mota Velasco. O sea, el símbolo del... tal cual. Los que estallan la revolución, digamos, los que crean las condiciones para que el resto del pueblo diga, vámonos a una revolución porque esto está de la fregada. Esos, ahora la mina está en manos de alguien que ni ha de saber, Álvaro. Nomás se le entregó Cedillo y ya la agarró y se la llevó. Salinas. Este es Salinas, sí. Salinas. Los ferrocarriles se los dio Cedillo. Pero fíjense, estamos hablando Jesús, y de verdad, bueno, las mentes estratégicas de Alejandro y yo generaron hablar de Grupo México a partir de que hoy se conmemora el inicio de la huelga en la mina de Cananea, y que por eso hablamos de Germán Larrea y de Claudio X González Laporte. No, pero sí es importante tener memoria histórica. Híjole. Sí es importante tener, por supuesto, retrospectiva, para tener también prospectiva y vivir por lo que estamos viviendo hoy en México. Entonces, sí, íbamos a entrar sin querer al asunto. Entramos. Sí. Porque es el que consolida, Álvaro, también Cananea. Y la mina en sí misma, ¿no? Acuérdate tú, me estoy tratando de recordar el nombre de este individuo, el que era el dueño, el empresario extranjero, que era el dueño. William Cornell Green. Green, que era un personaje que tenía su propia policía, sus propias guardias armados en territorio mexicano. Obviamente le permitían tener sus propios guardias, que son los que cuidaban las guardias blancas, su mina, para llevarse lo que fuera, ¿no? Con la misma promesa que ha sido siempre la herramienta podrida de los empresarios. La herramienta con la que se aplastó el salario durante tantas décadas, la herramienta con la que puedes cometer tropelías, con la que haces lo que se te pega la gana, que es que se van a afectar los empleos. O sea, Cananea y muchas minas, Álvaro, en México, se explotan dejándole unos cacahuates, aventándole unos cacahuates allá a la hacienda pública, solamente por la promesa de los empleos. Y depredar los lugares a donde llegan, como elegido el Bajío. Carajo. En Sonora, que
propiedad precisamente de uno también de los hombres más ricos de México, ya recientemente fallecido, pero el clan sigue apoderado, que es el grupo nada más de González. De Germán Larrea, que es el dueño. Y no, pero el del Palacio de Hierro. De los Balleres. De los Balleres, claro. Qué buen dato, Álvaro. Inicia la huelga el 1 de junio, en un día como hoy. Inicia de 1906. Qué bonito dato. Bueno, pues ahí está. Gente valiente que en algún momento decide pues enfrentar a los depredadores y que crean las condiciones para levantar a los demás y emprender una lucha que tiene una trascendencia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, tanto que estamos hablando de ella.